objetivos son definir y clasificar la hipertensión arterial de acuerdo a lo que está en vigencia en el mundo occidental, reconocer a la hipertensión arterial de las secundarias, adquirir el concepto de hipertensión de guardapolvo blanco, comprender, y esto lo vamos a hacer en la segunda parte de hoy, los mecanismos fisiológicos que intervienen en la regulación de la presión arterial y los fisiopatológicos en la hipertensión arterial. Aprender a determinar la presión arterial a la cabecera del enfermo, esto lo van a hacer con cada uno de sus ayudantes. Comprender la estrecha vinculación entre la hipertensión arterial y los demás factores de riesgo de aterogénesis, realizar el examen físico integral del paciente hipertenso, clasificar al enfermo según la escala de riesgo, que yo se las voy a dar, definir qué entendemos por daño de órgano blanco, utilizar los exámenes complementarios según el costo-beneficio a obtener, es decir, qué estudio y a qué paciente. Adquirir la información necesaria destinada a la prevención de la enfermedad. Recuerden que es uno de los principales factores de riesgo de aterogénesis y de los factores de riesgo acompañantes. Definir e identificar, por el otro lado, ¿no es cierto?, los distintos tipos de síncope. Es decir, en uno tenemos hipertensión y en el otro vamos a ver hipotensión. Considerar a la historia clínica como el principal instrumento diagnóstico presuntivo de los distintos tipos de síncope y aprender a determinar, como dije, la presión arterial. Y vamos al primer problema clínico que ustedes lo deben tener ahí, porque Eva se los iba a mandar. Dice: el señor Rodolfo Jiménez, de 52 años de edad, empleado administrativo, tiene antecedentes de tabaquismo. Fuma 20 cigarrillos por día desde los 20 años, es decir, hace más de 30 años que fuma. E hipertensión arterial. Su grupo familiar, esto es la visión biopsicosocial, cultural y espiritual que queremos grabar en todos ustedes, está integrado por su esposa y 3 hijos, uno de ellos, de 18 años, discapacitado motor. Vive en un departamento alquilado de 60 metros cuadrados. Pensemos incluso hoy día en plena cuarentena. Entre los antecedentes familiares se destacan: padre hipertenso fallecido a los 50 años de edad por infarto del miocardio, madre presuntamente hipertensa falleció a los 65 años por accidente vascular encefálico. Estado actual: pesa 84 kilos, mide 1,60 m, su perímetro de cintura es 109 centímetros. Ustedes ya estarán pensando en el índice de masa corporal. Concurre a la consulta después de 4 años de la última por presentar dolor en la deambulación en ambas masas gemelares a los 150 metros. No ha realizado exámenes complementarios desde 2019. Abandonó el tratamiento farmacológico y el cambio en los hábitos en noviembre de 2019. Bebe 250 mililitros de vino por día. En el examen físico se destacan fondo del ojo grado 2, ya vamos a ver mañana esta clasificación, la clasificación de Katie Wegener, soplo carotidio bilateral, latido apexiano, lento, impulsante y sostenido. Auscultación cardíaca, tiene un cuarto ruido, un primer ruido, un segundo ruido aumentado de intensidad y tiene un soplo sistólico 2,6 en el área aórtica. Nosotros hablamos de áreas y no de focos, ya se lo vamos a explicar por qué. Ausencia bilateral de los pulsos, ¿no es cierto?, tibiales posteriores.
tiene una presión arterial de 164, 100 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes, ahí tienen después los exámenes complementarios, tiene un hematocrito de 52%, pero miren, HDL de 28, triglicéridos 280, LDL de 160, una glucemia de 150 con una hemoglobina glicosilada de 9%. Y después tienen el dosaje urinario de albúmina. El cuestionario en este problema. Según las cifras tensionales y teniendo en cuenta la clasificación de este comité conjunto, el paciente tiene hipertensión. Creo que todos van a responder, obviamente, por la afirmativa. ¿Qué importancia tienen en este paciente los antecedentes familiares? De acuerdo a los síntomas y signos, ¿qué daños de órgano blanco presenta el enfermo? ¿Cómo interpreta la ausencia de los pulsos tibiales posteriores? Defina claudicación intermitente. ¿Cómo interpreta la presencia de soplos carotídeos? ¿Cómo clasifica y qué valores tienen las lesiones en el fondo del ojo? ¿Cómo calcula el índice de masa corporal? ¿Qué importancia tiene el perímetro de la cintura? ¿Cómo interpreta los datos del examen físico cardiovascular? ¿Qué interpretación le merecen el valor de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada? ¿Cómo está la función renal y la excreción urinaria de albúmina? Fundamente la respuesta. Obviamente que en el curso de esta semana comprimida vamos a estar dando todas estas respuestas, tendrán que estar atentos. ¿Cuál es la interpretación acerca de los valores lipídicos? ¿Existe alguna relación entre obesidad e hipertensión? ¿Entre diabetes e hipertensión? ¿Entre obesidad, hipertensión y diabetes? Defina resistencia insulínica, explique los mecanismos que la relacionan con la hipertensión arterial, según el daño de órgano blanco y los factores de riesgo de este paciente, qué categoría, si el paciente está en un estadio leve o en un estadio grave. Según los mecanismos fisiopatológicos involucrados, qué medidas terapéuticas indicaría y por qué. Y la última, ¿qué estudio le solicitaría? Obviamente que ustedes me dirán, pero terapéutica lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, claro, pero por lo menos para tener un ensayo, digo, de fisiopatológico. El otro problema clínico es un hombre de 72 años de edad, ingeniero químico jubilado, que consultó un servicio de emergencias por presentar epistaxis. Si no lo saben, buscan qué es epistaxis. 2 días antes había presentado el mismo cuadro. Como antecedentes de importancia, fumó 20 cigarrillos diarios durante 40 años, lo abandonó este hábito hace 12 años, bebe 30 mililitros de alcohol diarios, no realiza actividad física. Padre falleció a los 70 años por accidente vascular encefálico, madre a los 50 años por carcinoma de endometrio, era obesa, sus 2 hijos son sanos, pesa 84 kilos, mide 1,78 m, ustedes van a calcular el índice de masa corporal. Ahora miren qué interesante, ¿eh? Tiene una presión arterial de 180 sistólica, 86 diastólica, es decir, menos de 90 diastólica. Una frecuencia cardíaca de 84 en el minuto. En el examen físico, quiero que graben bien esto, es un latido apexiano impulsante, sostenido, muchas veces lento además. Esto habla de una hipertrofia ventricular izquierda, desde ya se los digo. Se oculta un cuarto ruido, primer ruido, un soplo sistólico 3,6 en área, no lo dice, pero en área óptica. No presentaba signos de insuficiencia cardíaca, es decir, ausencia de estertores crepitantes en ambos campos pulmonares.
No tenía edema ni cianosis. Ausencia de hepatomegalia. Próstata levemente aumentada de tamaño, consistencia normal. Fíjense la edad del paciente, no puede irse el examen físico sin hacer esta palpación. El examen neurológico era normal, se le solicitaron exámenes complementarios, el electrocardiograma evidenció un ritmo sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda. Esto lo van a aprender muy bien en el curso de electrocardiografía. Se le solicitaron exámenes complementarios, entonces hematocrito 46, hemoglobina 13.8, creatininemia 1.1, uremia 50, glucemia 92, potasio 4.2, sodio 140, colesterol total 260, triglicéridos 160, uricemia 6, antígeno prostático específico 2 nanogramos por mililitro, estaba normal. Una nueva determinación de la presión arterial dio 182, nuevamente la diastólica en valores normales. Frecuencia cardíaca 80 en el minuto y el ecocardiograma, como no podía ser de otra manera, confirmó la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, el paciente es un hipertenso porque, fíjense, tenía la diastólica normal. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de hipertensión tiene, considerando que los valores de la presión diastólica están por debajo de 90? Acá viene la respuesta. ¿Cómo define hipertensión sistólica aislada? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente? Desde el punto de vista cardiovascular y comparándola con la diastólica, ¿es determinante de riesgo? Sin lugar a dudas. Menor, mayor, fundamenten la respuesta. ¿Se justifica la terapéutica farmacológica? Ya van a poder ver por qué se los estoy diciendo esto. Se lo estoy preguntando. ¿Y cuál sería la terapéutica inicial? No quiero que hagan toda la disquisición farmacológica, pero sí es importante saber que estos pacientes se mejoran con una terapéutica que no es cara. El otro caso clínico, y con esto completamos más o menos lo que ustedes tienen que aprender de hipertensión arterial, por lo menos hipertensión arterial esencial. Es una mujer de 78 años de edad. Esta sí ya tiene antecedentes de hipertensión arterial sistólica y se interna con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En el examen físico presenta presión arterial 180/85, turgencia yugular, edema bimaleolar y estertores crepitantes. La radiografía del tórax muestra edema pulmonar y silueta cardíaca en límites normales. Hay dos que se fueron, no, uno volvió. El ecocardiograma, alumno estoy hablando, el ecocardiograma evidencia engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, cavidad ventricular normal y agrandamiento de la aurícula izquierda. La fracción de eyección calculada es de 70%. Fíjense qué interesante, fracción de eyección normal. Patrón de llenado diastólico anormal. Esto también lo van a aprender y me van a decir qué es. Entonces el cuestionario es: define insuficiencia cardíaca por falla diastólica. ¿Quiénes la presentan? ¿Qué espera encontrar la ocultación cardíaca? ¿Y cuál es el mecanismo que lo produce? El hallazgo, hallazgo ocultatorio. Y vamos a ver en lo que nos queda muy grandes aspectos de la epidemiología de la hipertensión arterial, fundamentalmente la hipertensión arterial sistémica y la hipertensión arterial sistémica, pero hablando en especial de la hipertensión arterial esencial, que es una enfermedad crónica, controlable y es multifactorial, como lo vamos a notar hoy en la segunda parte del punto de vista fisiopatológico. No es un solo mecanismo el que está operando y se caracteriza por presión arterial, tanto sistólica como o diastólica, porque la hipertensión sistólica aislada, la diastólica va a estar normal. Piensen que cada hora
mueren en el mundo 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. La epidemiología, 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión. Más o menos, si alguien les pregunta, che, ¿cuál es la prevalencia? Hablen del 30%. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. Por eso todo paciente que nosotros veamos en un consultorio, por favor, tomémosle la presión arterial. Y 1 de cada 3 adultos que tiene hipertensión arterial no está tratado, pero no llega a las cifras normales. Miren ustedes los factores responsables de más del 75% de las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, obesidad, nuestro enfermo primero lo tiene. La hiperglucemia lo tiene. La hipertensión arterial la tiene. La dislipidemia la tiene. El tabaquismo lo tiene. Y lo otro, la baja ingesta de frutas y verduras y el sedentarismo. Y los factores de riesgo relacionados con la nutrición y enfermedades cardiovasculares. Si nosotros comemos mal, es decir, tenemos un mal estilo de vida, seguramente estaremos más propensos a la hipertensión, al sobrepeso, a la dislipidemia, y esto se refleja por esta baja ingesta. La prevalencia, no sé si ustedes saben cuál es la población mundial actual, acá se las pongo. A diciembre de 2019, 7.625 millones de personas habitamos el mundo. La prevalencia de hipertensión total, la prevalencia está en 39%. En nuestro país está más o menos alrededor de 34%. La otra cosa, es un asesino silencioso la hipertensión. Lamentablemente, cuando da síntomas, es que ya tiene daño de órgano blanco. Como decía la anterior directora de la Organización Mundial de la Salud, es un asesino invisible. Por favor, determinen la presión arterial a todo paciente que vean. En la población entre 18 y 74 años, más o menos entre 30 y 34%, yo les decía, para las Américas, algunos redondean a 35, nuestro país está en estos guarismos. La población mayor de 65 años, piensen ustedes, población mayor de 65 años, casi el 60% tiene hipertensión arterial. La población mundial con hipertensión arterial son 2.100 millones. Ahora, es interesante, miren ustedes cómo varía en los países. Por ejemplo, Alemania tiene cifras muy elevadas de hipertensión arterial. Lo mismo que España, lo mismo que Italia. En tanto que en las Américas nosotros estamos acá, Europa está acá. Esto es hombres, esto es mujeres y esto ambos sexos. Lo que yo les decía más o menos en las Américas, 35%. Y los principales factores que contribuyen a la hipertensión arterial y sus complicaciones, sin lugar a duda, la urbanización, el envejecimiento de la población, los ingresos. Si yo gano menos, por ahí voy a tener una mala dieta y voy a consumir muchos farináceos, voy a tener una mala nutrición, pero a veces hasta con obesidad. Indudablemente, todo lo que tiene que ver, esto sería el ambiente y esto sería el estilo de vida. La mala alimentación, el tabaquismo,
el sedentarismo, que nos va a llevar a todos estos factores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial, y va a desembocar con todas las patologías cardiovasculares que nosotros conocemos. ¿Por qué yo les decía esto de la hipertensión arterial sistólica? Hace unos años se les hizo una encuesta a los médicos americanos y se les preguntó, señores, si ustedes tienen un paciente con hipertensión sistólica aislada, estamos hablando en Estados Unidos, ¿ustedes lo tratarían? Un alto porcentaje de médicos dijo, no, si tiene más de 70 o más de 80, no lo trataría. Cuidado con ello. Si no tratamos esta hipertensión, vamos a tener no solamente la insuficiencia cardíaca, sino accidentes vasculares y hasta hemorrágicos. Cuando uno habla de hipertensión arterial, el 95% de las que vamos a encontrar nosotros van a ser las hipertensiones esenciales, que en realidad son multifactoriales, como les expresé anteriormente, y lo vamos a ver en la segunda parte de hoy. Solamente un 5% son hipertensiones secundarias. Ahora, fíjense, de la gente que está en diálisis en el mundo, el 50% son diabéticos y el 27 a 30% en otras partes son por hipertensión arterial. Cuando nosotros hablemos de hipertensión arterial, no hablamos solo de cifras aisladas de tensión, sino que hablamos además de la elevación, alteraciones lipídicas que presentan la mayoría de los hipertensos, resistencia insulínica e intolerancia a la glucosa, alteraciones en la reserva funcional renal que se va deteriorando con el paso del tiempo, los cambios en la estructura y función del ventrículo izquierdo, muchos hipertensos van a tener una hipertrofia, la reducción de la complacencia, las arterias se nos empiezan a poner más duras, un hipertenso tiene tendencia protrombótica y la mayoría tiene disfunción endotelial, que como lo vimos la semana anterior, todos ustedes ya saben muy bien lo que eso es. Ahora, esto son datos de hace unos años atrás, pero se hablaba, ¿y beneficiará el tratamiento de la hipertensión arterial? Miren, con accidentes vasculares encefálicos se reduce el 40%, los infartos un 25%, la insuficiencia cardíaca, hoy sabemos, entre 50 y 70%. Ahora, ¿cuál es la problemática de salud en nuestro país? Miren, si nosotros tomamos todas las causas de mortalidad, podemos decir que el estilo de vida, alimentación, tabaquismo, sedentarismo, sumado al medio ambiente, son el 70%, representa el 70% de las causas de mortalidad. La genética aporta un 20% y si yo tengo un buen sistema de salud, un 10%. De ahí que actividad física fundamental, agua 8 vasos por día, y si nosotros tenemos un plato imaginario, verduras y frutas. Me dice que me estoy quedando sin tiempo, no sé, pero si me escuchan sigo. La población y esperanza de vida en la población nuestra, sobre 44 millones, el casi 62% está excedido de peso. Tenemos una ingesta calórica de las más altas en América Latina. Y miren ustedes, ¿qué pasa si nosotros asociamos el sedentarismo con ver televisión? Vemos que esto lleva a un sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial. Esto lo vamos a pasar por alto, pero no respeta, fíjense ustedes, más o menos la prevalencia de estado nutricional según la edad. En chicos de 6 meses a 5 años ya tenemos casi 7% de obesos. Y la presión arterial, como dice acá, es cosa también de niños.
En la tercera encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, vemos que prácticamente el 55% es sedentario y en vez de tener 5 porciones de frutas y verduras, no llegamos a las 2 porciones de frutas y verduras. En la ciudad de Buenos Aires no escapamos a ello, prácticamente tenemos un 30% de hipertensión, más de 30% de dislipidemia y entre 8 y 9% de diabetes. No olvidemos la clasificación de la hipertensión arterial. Hablamos que hipertensión arterial, ¿no es cierto? La clasificación, digo normal, menor de 120 y menor de 80, prehipertensión entre 120 y 139, U80-89, hipertensión estadio 1, 140, 159, o 90-99, hipertensión estadio 2, mayor de 160 o mayor de 100 de diastólica. Miren cómo se incrementa la mortalidad cardiovascular con el aumento de 20 milímetros de la sistólica y 20 de la diastólica. Ahora, si nosotros desagregamos en esta pandemia de SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19 es la enfermedad, las enfermedades cardiovasculares representaron en los que murieron el 13.2% y la hipertensión arterial lo vemos aquí. Ahora, en este desagregado más importante, ¿qué pasó en China? Fíjense, de los que murieron, como es los que no sobrevivieron, es decir, el 48% tuvo hipertensión arterial, el factor de riesgo más elevado que discriminó quienes morían de los que iban a ser supervivientes. En cuanto a hipertensión estilo de vida, recordemos que nosotros pasamos por todos estos estadios en nuestra evolución. Hoy estamos en lamentablemente, hay mucho para informar, pero estos colores ya saben de qué se trata. Es interesante que ustedes lean qué le pasó al director de cine Morgan Spurlock cuando se alimentó con esta comida. En definitiva, cuidemos los hábitos, el estilo de vida sano, porque si no, podremos llegar a reemplazar esto, que sería muy terrible y que no nos cause, ¿no?, ni impresión y que lo veamos como un hecho natural, ello o esto. Bueno, yo creo que con esto ya estamos terminando. Les agradezco mucho y los espero. Creo que empezamos alrededor de las 10:30. Muchísimas gracias.